En el año 2022, el número de juicios que fueron suspendidos sufrió un incremento significativo en comparación con el año anterior. Este elevado índice de suspensiones supone el debilitamiento de los medios de prueba y la apreciación generalizada del atenuante por dilaciones indebidas. El tiempo que pasa desde que se inicia el procedimiento hasta que se produce el primer señalamiento se convierte en un suplicio para los ciudadanos y para los abogados, que son quienes sufren esta lentitud de la justicia. Daniel Sánchez, muchísimas gracias por estar en Economy Salaries. Un placer poder estar aquí con todos ustedes, porque además deben ha sido ser agradecido. Vosotros, ustedes los periodistas, los medios de comunicación, habéis sido los únicos que verdaderamente habéis apoyado esta lucha, entre comillas, por la lentitud de la justicia. Repite usted mucho esa palabra de lucha, se lo toma como algo casi bélico, casi personal, diría yo, ¿no? Como algo bélico, ¿no? Pero es porque todos en algún momento vamos a llegar a ser justiciables. En su caso lleva 22 años de proceso. ¿Cómo puede llegar a una situación a este punto? Bueno, pues yo creo que es un cúmulo de circunstancias desafortunadas y sobre todo creo que es porque el juzgado que investigó el asunto, el juzgado de instrucción, no un juzgado, digamos, que no era de una capital de provincia. Creo que son juzgados, digamos, de tránsito de jueces que, lógicamente, pues suelen ser destinos iniciales y en ocasiones, pues eso no ayuda y luego encima, pues es un tema que no era excesivamente sencillo, es un tema relacionado con las vacas locas, cierta complejidad, digamos, jurídica y de investigación, pero en cualquier caso no justifica 22 años de procedimiento, es un dislate, por no decir un disparate. Pero esto constituye una falta imputable a la Administración, es decir, sabemos que existen determinados tiempos tasados para una instrucción y demás. A mí se me escapan por todos sitios cuando hablamos de más de 2 décadas de proceso. ¿Realmente justifica la dificultad del procedimiento y de la investigación una duración como esta? No, en absoluto. Yo creo que aquí concurren las circunstancias que creo que conocemos todos, la falta de medios de la Administración de Justicia. Creo que es una falta de medios conocida por quien gobierna y por el, digamos, poder ejecutivo, el poder legislativo, que son los que pueden poner remedio a esa situación. Pero también sabemos que los únicos poderes que pueden de alguna manera investigar o perseguir las conductas de haberlas ilícitas de ese poder ejecutivo o de los políticos que gobiernan es el poder judicial. Si comparamos los medios que tiene la agencia tributaria con unos sistemas absolutamente modernísimos, unos expedientes digitales estupendos, con una celeridad y una capacidad de almacenar datos brutal, y lo comparamos con la Administración de Justicia, en Cataluña, por ejemplo, todavía tenemos el papel, al ámbito penal no ha llegado todavía, digamos, lo que sería el exnet a nivel nacional, ¿no? Y eso es un drama porque dificulta y entorpece mucho. Claro, este procedimiento creo que eran 18 tomos de papel, con lo que eso implica, y cada tomo pues tiene, no sé, pues 500 folios, ¿no? Y eso, pues obviamente es un volumen desproporcionado de papel y de medios. Y luego, pues bueno, no nos engañemos, lo que decía, ¿no? La Estado de Justicia pues tampoco tiene muchos medios o mucha preparación en ocasiones, y eso pues colisiona con los derechos al final de los ciudadanos, porque tenemos unas relaciones indebidas como la copa de un pino. El cliente, que además es extranjero, de una nacionalidad, digamos, nórdica de Europa, no entiende cómo eso puede suceder en un país, digamos, europeo democrático. Quiero saber cómo esto le afecta también a su vida como letrado. 22 años, es que gran parte de su vida, una parte importante de su vida laboral, este proceso ha estado presente. Seguramente este proceso ha visto cambios en su vida laboral que han ido transcurriendo. Sí, mira, en mi vida laboral y en mi vida familiar, porque claro, llevaba yo de ejercicio 8 años cuando esto sucedió. Llevo 30 años de ejercicio. En ese mismo año nació mi hijo pequeño, que está acabando la carrera, tiene 22 años, y lógicamente todo es un dislate, un disparate, vaya, lo que he dicho antes. Yo creo que no se coge de ninguna manera. Y luego, bueno, pues las vicisitudes incluso del propio cliente. En este juicio habían redondeo unos 20 acusados, han fallecido una tercera parte de los acusados, testigos y demás personas, como es lógico. O sea, todo bastante disfuncional. Durante estos 20 años, digamos, han habido cambios también jurisprudenciales, y, lógicamente, pues las defensas hemos planteado esas novedades jurisprudenciales que obedecen básicamente a la falta de legitimación de una administración cuando, pese a tener competencias en materia autonómica en cuanto a esos ámbitos, digamos que penalmente no tiene legitimación para formular acusación, perdón, por
una habilitación legal expresa para poder hacerlo. Y en este caso, el Ministerio Fiscal no formó una acusación y entonces eso se planteó ahora en el incidente que hay, en lo que se llama las denominadas cuestiones previas, que es el turno de intervenciones en el procedimiento abreviado, y efectivamente eso se plantea en ese momento y ahora estamos viendo de que se resuelva esa decisión que quizá evita la celebración del acto de juicio. Y si esto hubiera durado mucho menos, ¿cree que la solución hubiera podido ser otra completamente distinta? Sí, podría haber sido otra distinta a la vista de esa evolución jurisprudencial, o a lo mejor lo hubiéramos planteado nosotros. Pero claro, es verdad que al final el derecho no es algo estático, afortunadamente, porque si no estaríamos siempre pues, digamos, con unos patrones determinados que no evolucionan. Y sí que es verdad que esa situación, digamos, ex novo producida por esos cambios jurisprudenciales, pues lógicamente hay que aprovecharlos y eso es una realidad. Los abogados estamos pues, para innovar, porque cuando se producen cambios de criterios en la jurisprudencia, suele ser un abogado peleón que plantea cosas nuevas y eso acaba siendo acogido por las sentencias del Tribunal Supremo o de otros órganos judiciales. Precisamente en estos juzgados, los de Madrid, Sí. presentamos demanda por un tema de lo que estará de moda, tarjetas de Créditos bancaria, al consumo, revolving, crédito al este tipo consumo, de etc. cuestiones, ¿no? Presentamos la demanda en julio del año pasado. Sí. Se admite en octubre del año pasado y nos señalan la audiencia previa para junio del año que viene. O La sea, ley, 2 años. 2 años. prácticamente 2 años. Sí, menos un pero, mes pero lo o... peor es que la ley establece expresamente un plazo de 20 días para celebrarse la audiencia previa. Entonces, claro, O sea, digamos que aquí hay un incumplimiento claro de la administración. efectivamente, y tú te quedas con una cara de bobo cuando a ti, como abogado, se te exige escrupulosamente que cumplas con los plazos procesales. Si tienes 5 días para recurrir, 5 días. Ay, como te pase de un día. ¿Qué sucede si se pasa de un día en un escrito, por ejemplo? Que automáticamente... Preclusión. ¿Eso qué significa? Ah, mala suerte, se te ha pasado el tiempo, ya no puedes hacer nada más. Pero la administración tiene un tiempo ilimitado. Bueno, hay actos, como este, por ejemplo, de la audiencia previa, que la ley exige que se celebre en 20 días. Si se incumple, ¿qué pasa? ¿Solicitamos responsabilidad disciplinaria? Porque claro, los problemas son estructurales y van a decir, oye, es que nosotros no podemos hacer milagros. Y llevan razón, porque no pueden hacer milagros, porque esto es un problema estructural, cierto, pero joder, a nosotros se nos aplican los plazos sin piedad, sin miramiento. Como te pases un solo día, imagínate, para presentar un recurso de apelación, mala suerte. Mire, le voy a leer una serie de datos que contamos en Economics and Juris hace cuestión de un mes y que hablaban, por un lado, de que más de la mitad de los señalamientos en lo penal fueron suspendidos el año pasado. O sea, se señalan, llega el ciudadano y se ha suspendido. Tenemos datos concretos del tiempo. Dice, el tiempo medio desde que se incoa el procedimiento por el Tribunal de Enjuiciamiento hasta que se produce el primer señalamiento desciende en el último año, aunque es superior a hace 2 años, salvo en los juicios rápidos. Así, en el año 2022 para un procedimiento ordinario había que esperar, y yo le digo cifras, y usted me dice si le sorprende o no, 289 días, 519 para un procedimiento sumario y 239 para un procedimiento del Tribunal del Jurado. Mira, estamos hablando de cifras cercanas a un año, pero es que son mayores aún si se miden desde el momento de calificación. ¿Qué tal, Álvaro? Pablo, ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme. Nada, hombre, un placer, gracias por venir. ¿Pasamos? Adelante. Venga, gracias. El problema generalizado, yo creo, en todos los órdenes jurisdiccionales es la falta de medios, la falta de inversión en medios materiales y personales, ¿no? Creo que por ahí vienen todos los males, ¿no? Evidentemente, si hubiese mayores medios materiales, si hubiese más medios personales, en el sentido de que hubiese más juzgados, más jueces, más fiscales, más trabajadores sociales, más psicólogos, en lo que afecta al ámbito del derecho de familia, pues sin duda se administraría justicia mejor de lo que se hace ahora, ¿no? En las crisis matrimoniales o crisis de pareja o procedimientos de protección de menores, la prueba, quiero decir, los equipos técnicos, que son los equipos técnicos psicosociales, ¿no? Que son los trabajadores sociales y los psicólogos que trabajan para auxiliar al juez en aquellos casos complejos
donde el juez tiene dudas, ¿no?, en cuanto a cuáles son las medidas más beneficiosas para los menores, el juez puede auxiliarse en esos equipos psicosociales, ¿no?, por lo tanto, que son esenciales en los procesos de familia complejos, ¿no? Efectivamente, nos encontramos, la realidad es que hay deficiencias muy importantes con estos equipos psicosociales, no tanto también por un poco, es un limbo legal un poco en el que se encuentran, porque no están perfectamente regulados, pero luego sobre todo porque hacen muy buen trabajo también, hay grandes psicólogos y grandes trabajadores sociales trabajando en los juzgados de familia, o en los juzgados en general, porque hay juzgados que no son exclusivamente de familia, pero lo mismo de la falta de medios y la falta de inversión, ¿no? Quiero decir, hay faltan equipos psicosociales, y pruebas que los jueces necesitarían en días o semanas, a lo sumo, se dilatan meses, semestres, años, con lo cual los procedimientos se desvirtúan absolutamente, y lo que al final sucede es que los pobres menores, ¿verdad?, que están en medio de todas estas crisis, acaban pagando los platos rotos. ¿Por qué es especialmente preocupante la situación entre los abogados de familia cuando hablamos de la lentitud de la justicia? Sabíamos que había ámbitos como el social o como familia que no nos queríamos dejar fuera, pero ¿por qué es especialmente mala o especialmente crítica en su ámbito? ¿De qué procedimientos podemos estar hablando? Pues, ¿o de qué circunstancias? Por ejemplo, cuando hay problemas de alcoholismos, problemas de enfermedades mentales, hay problemas de rechazos de unos menores a un progenitor, por ejemplo, ¿no? Son casos complejos, ¿no?, en los que cuáles son las causas de ese rechazo a veces no están tan claras, ¿no? O también tenemos los casos de violencia de género, más o menos un poco todo ese tipo de circunstancias. Es como si se estuviera dando a las familias, ¿no?, un trato de menor consideración o de menor importancia que, por ejemplo, a las empresas, ¿no? Cuando evidentemente los procesos de familia pues, son esenciales, son muy importantes para las personas, son traumáticos, y además por un juego de familia acaba pasando cada vez más un porcentaje de la población española verdaderamente importante. Podrá parecer que quizás exageremos con lo que voy a contar, pero es la pura realidad, y es lo que estamos padeciendo y estamos sufriendo muchos compañeros, muchos abogados. Precisamente esta misma mañana, cuando venía para Madrid para grabar con ustedes, una compañera me dijo: Dani, quiero también comentarte una cosa que me ha sucedido. Un cliente mío no pudo soportar más la espera para su juicio y desafortunadamente pues se suicidó. Muchas veces no encuentran otra alternativa, y a todo ello le rodea una situación de angustias, desasosiego, porque se tienen que enfrentar a una nueva situación. Y claro, y si a ello le añadimos la pandemia, como yo la denomino, de la lentitud de la justicia, y tiene que esperar a que se resuelva su litigio 3 o 4 años. Recordará perfectamente el caso de Julio Hierro, que acabó, bueno, pues iniciando una huelga de hambre que duró efectivamente varios días. En los juzgados de Sevilla. Pues hemos hablado con Julio. Yo tuve un problema de espalda, me empecé con bajas cortas y luego ya tuve una baja de larga duración. Estaba con una incapacidad temporal. Me llega el correo para la incapacidad permanente, para hacer una revisión, 2 semanas después de salir de la pandemia. Cuando yo llego no estaba el médico, porque todavía el protocolo no permitía que hubiera un médico allí. Entonces el reconocimiento médico se hizo sin médico y me lo hizo un funcionario detrás de una mampara que me pedía documentación que yo la tenía obsoleta porque tenía 1 año y medio las últimas pruebas, y yo me tenía que haber hecho las pruebas durante la pandemia. Como estaba todo cerrado, yo tenía los acuses de recibo de los correos que me habían mandado diciendo que no asistiera a las pruebas ni resonancia ni nada porque no había nadie, o sea, estábamos confinados. Entonces se decide darme el alta. Pusimos la reclamación a la Seguridad Social y después nos vino denegada
y ya iniciamos un proceso judicial 2021. Y cuál es mi sorpresa cuando me llega el día que se ha señalado el juicio para febrero de 2027. Estuve 8 días en huelga de hambre frente a la puerta del Palacio de Justicia de Sevilla, y el último día ya me tuvieron que ingresar en el hospital, y esa misma mañana llegó un correo de que habían aceptado el trámite que habíamos presentado, nos adelantaban el juicio hasta abril del 25. ¿Tiene culpables esta situación? ¿Tiene culpables definidos? Para empezar, como culpable, como tal, Ministerio de Justicia, Administración Pública, por ejemplo, aquí en Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid, en mi tierra, en Sevilla, en Andalucía, las competencias transferidas son de la Junta de Andalucía. Son las competentes para otorgar medios, materiales y humanos a la Administración de Justicia. Por esa sencilla razón, obviamente, los funcionarios de justicia no son milagrosos, hacen lo que pueden. Pero para ello tenemos un papel fundamental, no solamente nosotros como abogados, sino sobre todo los ciudadanos. Tienen que aprender a quejarse, a reclamar. Tienen que reclamar porque la justicia sea ágil, eficiente, eficaz y una justicia en definitiva de calidad. Pero es que además hay otro problema añadido, porque al menos en Sevilla y aquí en Madrid también, por los numerosos juzgados que hay, existen unas normas de reparto. ¿Eso qué significa? Que si tenemos la gran suerte, imagínense que hoy presentamos esta demanda de despido. Hoy voy al decanato, presento la demanda. Si tenemos la gran suerte de que los astros del cielo se reúnen, están en la constelación de no sé qué, y resulta que nos toca un juzgado de refuerzo, que a lo mejor te lo van a señalar en cuestión de un mes, como ha sucedido a muchos compañeros, estaremos hablando de verdadera tutela judicial efectiva. Pero ¿y si resulta que hoy no, voy a presentarlo mañana en el decanato, pero mañana ya, por turno de reparto, le toca a un juzgado colapsado y te llega la notificación: letrado, se señala tu juicio para el 27. ¿Cómo le explicas a un cliente que por las normas de reparto, si tienes la suerte o la desdicha de que te toque un juzgado u otro, eso puede conllevar una lentitud exasperante de incluso años? ¿Cómo se lo explica si no lo entendemos ni nosotros? Antes me esbozaba usted cómo se sentían, ya a nivel personal, como abogados, cuando tienen que dar la cara delante de un cliente y no saben qué decirle, se sienten, entiendo, impotentes. Se lo hemos preguntado a una compañera suya de Granada, que lleva con un tema también varios años, María José Arcas, y nos decía esto. Pues mira, el procedimiento del que vengo a hablaros es un procedimiento de división de herencia. Lo inicia mi representada reclamando los derechos legitimarios de la herencia de su padre. El procedimiento empieza allá por el año 2018, finales del 2018, en el que se pone la demanda reclamando esos derechos hereditarios. Se interpone ante el juzgado de primera instancia número 1 de Marbella, y el problema que tiene este procedimiento es que, bueno, se le junta el retraso de la pandemia con el retraso de la huelga, porque es que no podemos olvidar que es que ya tuvimos un retraso con la pandemia. Siendo el acta de herederos del 2018, el acta de aceptación del perito es de 2 de junio de 2021. A día de hoy, 2023, ni siquiera tenemos la tasación de los bienes. No tenemos nada. Nada, está todo el procedimiento parado, no ha recibido absolutamente nada. Y lo que es peor, durante todo este tiempo, pues bueno, el patrimonio hereditario pues es fácil de diluir, aparte del perjuicio económico que para ella supone tener paralizados 5 años pues una herencia. Que me consta que otros muchos compañeros están teniendo retraso. Pues tengo, por ejemplo, delante compañeros que, teniendo en el ámbito social decretos de admisión a trámite de las demandas del año 2020, están viendo señalamientos para el año 2025. Igualmente, en el ámbito del derecho de familia, procedimientos de incapacitación,
Tengo aquí comunicaciones de compañeros de que, siendo el decreto de admisión a trámite del 2021, los señalamientos son para el 2026, y eso para nombrar a alguien, tutor, guardador de hecho, para una persona que tiene una discapacidad, que durante todo ese periodo de tiempo, pues bueno, ¿quién va a cuidar o a proteger a esa persona? Los abogados nos hemos convertido en víctimas y a la vez no solo de nuestros clientes, que han volcado en nosotros toda la frustración que esta situación le ha producido, sino que además es que nosotros hemos sido perjudicados igual que ellos, porque si tus procedimientos se dilatan en el tiempo, si no avanzan, evidentemente no puedes cobrar. La huelga ha durado muchos meses, han sido muchos los compañeros que me consta que han estado en una situación de verdad desesperada. 6 meses sin cobrar, sin tener ingresos, sin que tus procedimientos avancen, es muy difícil de sostener en el tiempo. Quizás grandes despachos pues tengan más infraestructura, pero pequeños autónomos o despachos más medianos, lo cierto es que hemos vivido una situación dramática, ya que hemos sufrido el enfado de nuestros clientes, una pérdida sin precedentes de ingresos que ya se suma a la que sufrimos en la pandemia, y además lo cierto es que desde los juzgados, bueno, digamos que ha habido una falta al menos de... No todo, es cierto que no todo, pero sí que me consta que muchos compañeros y en muchos ámbitos han tenido una falta de consideración o de empatía hacia la situación que nosotros estábamos viviendo por parte de los funcionarios. No se nos notificaban las suspensiones, se nos hacía acudir al juicio, de forma que nosotros hemos sido tan víctimas como los clientes de esta situación provocada por la huelga. Y si estamos hablando con usted, Daniel, es entre otras cosas porque usted ha llevado un procedimiento hasta Estrasburgo. Usted ha ido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que el Tribunal Constitucional le inadmitiese un recurso de amparo pues, por falta de trascendencia constitucional, venía a decir. No, realmente es por flagrante inexistencia de vulneración de derechos fundamentales. Eso es. Yo me quedo a cuadro. ¿Qué pasó? Si me tiene que esbozar el recorrido de ese procedimiento que ha acabado en Estrasburgo en un minuto. Muy sencillo. Esto además se publicó también en prensa. Mi cliente despedido. La empresa publicó en los medios de comunicación que iba a entrar en concurso voluntario de acreedores. A mi cliente no se le pone la indemnización mínima legal a su disposición. Nosotros presentamos la demanda, se señala para la vista de la medida cautelar para 9 meses posteriores, se señala para su juicio para el 2024. Tras recurrir el señalamiento, al final el juzgado dice, bueno, hemos encontrado un hueco, vamos a adelantártelo para junio precisamente de este año, del 23. Pero claro, estamos hablando de una demanda, que aquí tengo yo la chuleta, el apunte, que se presentó en mayo del 21. O sea que de mayo del 21 a junio del 23 han transcurrido 2 años. Entonces, claro, obviamente no conforme con ello, le digo a mi cliente, le pregunto, ¿nos vamos al Constitucional a solicitar amparo? Me dice, por supuesto, vámonos al Constitucional, porque si no me lo hubiera dicho, yo no podría ir al Constitucional, porque podría incurrir en delito. Pero a mi cliente me dio su mano, recorrimos el camino juntos y nos plantamos en el Constitucional. ¿Qué dice el Constitucional? Que no hay vulneración. Que no hay vulneración de derechos fundamentales. En octubre, meses atrás, en un asunto exactamente casi idéntico, muy similar, también era un juicio laboral, etcétera, etcétera. Sin embargo, el fiscal y el mismo Tribunal Constitucional dice, por supuesto que hay vulneración de derechos fundamentales, pero es más, incluso dice expresamente, nada se le puede reprochar a la parte demandante porque ha utilizado todas las herramientas a su alcance. ¿Y a qué cree que se debe este cambio de criterio? Ante 2 cuestiones idénticas, 2 resoluciones He solicitado opuestas. aclaración, he solicitado que al menos me den una explicación por parte del tribunal de por qué demonios en octubre sí y ahora no, cuando precisamente el propio Tribunal Constitucional ha dicho en sentencias anteriores que incluso con 1 año ya hay vulneración de derechos fundamentales. ¿No le parece poco 2 años? Desde el 21 al 23. ¿Cómo cree que va a acabar esto en Estrasburgo? Yo tengo mis pálpitos
de que va a ser un pequeño pero gran paso, porque los justiciables van a vencer. Vamos a ganar en Estrasburgo. Le va a dar un buen tirón de orejas al Constitucional y, por supuesto, al Estado, porque no olvidemos, aquí hay un culpable, el Estado, que es el que tiene que dar medios humanos, medios materiales a la obtención de justicia. Creo que ha quedado muy claro. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo mucha suerte. Y que reclamen responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento de la justicia. Cuando al Estado le toque de su bolsillo, que en definitiva va a ser de los ciudadanos, pero bueno, cuando le toque de sus bolsillos pagar indemnizaciones cuantiosas por mal funcionamiento de la administración de justicia, otro gallo cantaría. Y seguramente estaríamos ante una administración de calidad, ágil, eficiente y eficaz. Nosotros seguiremos contándolo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.